Hey, muy buenas, aquí Poseidón en un vídeo ya después de una semana para jugar al Vampyr. A ver si voy tan mal como... A ver si se me da tan mal como pienso que se me va a dar. Pero bueno, da igual. A ver, yo diría que se va a poner en el... se va a poner donde nos quedamos. Vamos a descubrir si es verdad o no. Bastante además. Hospital Pembroke, estado de cito medio. Se me ha olvidado bajar los auriculares y vuelvo a estar casi sordo. Bueno, no puedo subir por aquí. Y sí, me ha dejado en el mismo sitio. Bueno, pues ya que parece que no me deja subir por aquí. Mira, I'm ¿qué sorry, pasa? Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. ¿Ves? No me deja subir. Así que vamos a ir por aquí. Come on, you bastard. You can do better than that. Nah, it's my turn. Madre mía, mira, mira, mira. Rotten old prison. Each heart contains the secret of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Dejar que se desangre, sea más educado, acabaré con su vida. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. Me guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Y no estaba hablando para que escuchéis así más o menos, pero aquí nos explican la calidad de la sangre. La calidad de la sangre indica cuánta experiencia recibida de un ciudadano. Cuanto más alta sea la calidad de la sangre, más experiencia obtendrá. Básicamente tienes dos caminos en este juego de Vampyr. O es te trocepillas a bastante gente y ganas experiencia mucho más rápido, o lo haces por el camino difícil, que creo que es mi opción. Creo que voy a ir por el camino difícil. Cautivar. Para poder beberte la sangre de tu presa tendrás que cautivar primero para apartarla de miradas indiscretas. Tu nivel de cautivar debe ser igual o mayor a la resistencia del ciudadano. Pulsa L para cautivarla. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. No veo. Aquí está. Tentación de sangre. Pulsa A para sentenciar a Clay Cox. O B para liberar. Sentenciar a Clay te proporciona un impulso masivo de experiencia, pero tendrá consecuencias. Obtener información sobre los ciudadanos y descubrir pistas incrementará la cantidad de experiencia obtenida. Ha sido un tremendo capullo, pero no creo que alguien merezca morir por eso. Vale, sí, ha apuñalado a alguien, pero puede ser que lo haya hecho por algún motivo. No todo es blanco o negro, puede ser gris perfectamente, así que lo voy a liberar. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Bueno, eso que no volverás a arrebatar más vida es jodidamente relativo. Whoa, I feel giddy. What? What happened?
Did I black out? Whoa, I feel giddy. Did I black out? Vale, solamente suelto esas frases. Pues bueno. A ver, tampoco es que vaya a liberar a todos, que no vaya a matar a nadie. Si alguien me toca mucho las narices, le mataré, pero en este caso no era para tanto. Pieza de empuñadura corriente diminuta, más 2. Aquí hay objetos. Y puede que me sirva como un informante o algo así. Así que prefiero no matarle. Si es el caso, dejarlo para otra ocasión. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Oh, me está diciendo que básicamente que no los perdone a todos. Que algún momento voy a llegar el momento de hambruna como la otra vez, creo, no sé. Y voy a empezar a masacrar a gente. Estoy robando a un hospital que básicamente no le queda nada por robar, y encima delante de esa mujer. I'm not Oye, one to make wait, Doctor. I have patients to attend. venga, venga. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Me he quedado What esta kind of pregunta. man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Pues ya está. Thank you, Nurse Crane. Busca el despacho de la segunda planta. No tengo nada de sangre, la vida tampoco está muy alta, que digamos. Los gráficos pensaba que estarían mejor, la verdad. Es un poco decepcionante. A ver, también esta es que está a 1080, pero está todo al máximo. No sé, probaría mejor en ponerlo mejor calidad, pero no sé, 1080 me parece una calidad de gráficos aceptable y buena. Pero bueno, yo creo que... Nada, solamente estoy mirando así un poco por encima, pero... voy a marcharme a dormir, hacer lo principal y ya iré Dr. viendo. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Segunda planta a la derecha. Aquí.
Ahí estamos, robando ahí a un hospital, joder. Una sierra. Notas. Historia clínica de T. Elwood. Esto está cerrado con llave. Y mira. It's Está locked, all cerrada. right. Vale. Pues, a ver. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Oh, mira. Fabricación. Primero, debes analizar los componentes que encontraste para desbloquear nuevas recetas. Adquirir los componentes para analizar. Vale, para analizar. No digo nada. Vale. Tienes suficientes ingredientes para mejorar una de tus armas. Sierra, machete usado. Energía, bueno, consigue más energía. Velocidad de ataque es menor, pero el daño que le da. Velocidad de ataque. Creo que me voy a quedar con el machete de momento. Nivel 2. Aumenta el daño infligido en un 10%. Reduce el consumo de energía un 10%. 58 de daño y 15. Vale, me gusta. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Bueno, eso no es totalmente verdad, pero vale. 675 de experiencia. Coagulación. Paraliza la sangre del enemigo en las venas dejándolo expuesto. Barrera de sangre. Puedes crear una barrera invisible que absorba el daño directo hasta que se desvanezca o se destruya. La verdad es que lo de coagulación, control de segundo control 600. Estaría bastante bien, la verdad, no te lo niego. Y esto es sangre. Aumenta la absorción de sangre, usar mordedura de combate. Aumenta la capacidad de sangre. Eso está también muy bien. ¿Puedo subir el nivel de...? No. Nivel requerido 8. Y tampoco es tanto, Vale, pues creo que voy a elegir la coagulación como para aprenderlo. Eso que puedas detener a un enemigo durante un tiempo corto está bastante bien. Paraliza la sangre del enemigo con las venas dejándolo expuesto, vale. Y me queda 75 de experiencia, con lo cual no sirve para nada. Táctica, ¿sabes? Velo sombrío. Cambia o utilizas tu energía para desaparecer entre las sombras. Esto invisible para eliminar enemigos. Si te mueves en este estado consumirás más energía. Saldrás de las sombras al atacar o esquivar un golpe o bien se agota tu energía. Muelle. Ejecuta un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiéndole daño al aterrizar. Pero eso es muy ocasional, Ira, abismo y caldero de sangre. Bueno, eso ya lo veremos. Vamos a ir un poco rápido porque si no me pierdo hablando. If I'm to stay y here ya se until my acaba. research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Autorización de misión. ¿Qué es con el otro? Aquí está. Este es el hospital y estas son las diferentes áreas de la ciudad. ¿Cómo se tira para atrás el mapa?
Ah, vale. No, no se puede tirar más. Bueno. Vale. Nivel 5. Control mental 1 solo. Hostia, qué poco. Lo que tengo... Cartas, debilidad de los vampiros no me interesa. Nuevas prácticas, nuevas tácticas. La ciudad de Pringwale. A ver. Sé que algunos de nuestros compañeros consideran la mejor ventaja que tenemos en nuestra lucha contra los sanguijuelas que no pueden seguir de día. Por lo tanto debemos darles caza mientras se ocultan, indefensos en su letargo. Deben tenerse mayor dejar de los novatos. Primero porque los vampiros son muy inteligentes y poseen incontables trucos y estratagemas para evitar ser vistos en su guarida. Segundo porque colocan tantas trampas letales como es necesario para acabar con cualquier intruso en lo que consideran su santuario más preciado. Costaría demasiados hombres y tiempo explorar y erradicar a los vampiros en sus escondrijos. La mejor táctica consiste en seguirlos y destruirlos cuando son realmente vulnerables, cuando cazan de noche. Entonces resulta mucho más sencillo atacar cuando pueden ser fácilmente vistos. Por eso, la guardia de Pride debe evolucionar y desarrollar nuevas tácticas para cazar chupasangres, patrullas pequeñas y móviles, tácticas basadas en los avances tecnológicos y comunicaciones modernas. Podemos aprender muchas cosas de la guerra en Francia, nuevas estrategias, nuevo equipamiento y nuevas armas, granadas, fósforo blanco, luz ultravioleta, chalecos antibalas, lanzallamas. Es hora de que la guardia abrace el siglo XXII. De una nueva guerra de Geoffrey McCullum, líder de Praywen. No tengo ni puta idea de inglés. Aquí hay muchas cartas. Batalla blanca, ve todo. Aprende a vivir entre los mortales. Y mira, aquí está la gente que he salvado. Agotamiento de sangre. Tratamiento para el agotamiento. Curar con ese tratamiento especial. 6. Necesito 1. Para poder manipular este, 6. Aquí hay un montón de gente que conoces y todo eso. Y eso, detalles de este hombre. ¿Ves? Aquí están los detalles. Está desbloqueado y todo eso. Y cuando esté totalmente cargado le podemos... Vamos a hacer una chupadita guapa. Pero bueno, ya... Mira, y tenéis aquí, ¿ves? Aquí está. Aquí hay 6, 1, Edison Delay, Tom Wars y Sabrina Cabrisk. A este le metía yo palizas guapas. Detalles. La cantidad de sangre de los ciudadanos mejora con cantidad de pistas bloqueadas tengas. Y investigaciones locales, ninguna, vale. Me pide que salga. Debería ser espera, doctor. Tengo pacientes que atender. Ah, pues está hablando. Vale. Dime, señora. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Vale.
Pues tengo una misión. Vamos para allá. No voy a moverme mucho tampoco porque si no entonces el juego se hace eterno para grabar y todo eso. Pero oye, haremos no solo seguir la misión principal, haremos de todo un poco. A causa de la gripe este hospital no admite más pacientes. Hospital completo, vuelva a casa por favor. Toma. Ahí permitiéndole a la gente mandar a su puta casa. Mandas a tu puta casa. Tornillo, bolsa pequeña de trastos, bien. Oh, aquí hay más cosas, más cubos de basura. Está distrito grave. Es que, básicamente, es cambiar aquí sano. Grave. Joder, chaval. Joder. Pero bueno. No me esperaba menos de un videojuego. De un videojuego. Convocatoria pública. Convocatoria pública. ¿Cómo prevenir la gripe española? ¿Española? Perdone usted. No hemos provocado ninguna gripe. Muchas gracias. Tápase la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Vaya caminando al trabajo. No escupa. No comparta su vaso. Evite las multitudes. En caso de enfermedad, repose y acuda a un médico. ¿Cómo fabricar una mascarilla? Doble una estopilla común de 20 por 40 centímetros de manera que tenga 20 por 20. A continuación, doblada de nuevo. Obtener una tela de 20 por 10. Los cordeles de las cuatro esquinas deben tener una longitud de 25 centímetros. Cúbrase la boca y la nariz como indica la ilustración. No tengo ni puta idea de lo que es una estopilla. Pero vale. Y aquí no hay suministro, ¿verdad? Esto también se sabe por detrás. Está bloqueado. Vale, venga. A ver, una calle así indica que hay magos, ¿sabes? Magos, enemigos. Ya de base. Vale. Vale. Cuarentena gripe. No se acerca en esta zona por decreto de la Comisión de Salud Oficial de Salud. Cuarentena. Enfermedad contagiosa. Puede entrar o salir de la zona de cuarentena sin presentar. Puede entrar o salir. Escrito emitido por las autoridades sanitarias locales. Espacio. A excepción de los empleados autorizados. Espacio. Podrá modificar, destruir o retirar este cartel. Espacio. Violación de la presente regulación será sancionada. Muy bien, vale, pues me he equivocado. ¿O no? No, vale, es por aquí. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. ¿Dónde está? Ah, vale, la llave es para esto, vale. Vale, pues nada, no voy a ir ahí. Balas. Ya si me dan balas ya estamos mal, pero bueno. Cartuchos de escopeta. Ya no sé qué más decirte. Bueno, venga. Scar. A ver, soy un puto vampiro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Scar de los cojones. Que os enseño yo. Sangre, sangre. Creo que podría oler a los Scar, digo yo. Creo que aquí había uno. Me molesta mucho que intentan jugar a juegos así de bromita. Pues hago la técnica de moverme. Arriba. ¿Hay una escalera? Vale, aquí no hay armas ni nada. Que sí, que muy bien. Voy a hacer todo el ruido que te salga la polla.
A ver, como... esto ya lo he jugado y me lo he pasado, ¿vale? Así que, venga. En su día. Nivel 6. Balls of Mars, fortifiers. Tan populares As como... popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Escala errático. Resistencia... a los ataques de sangre, no. O sea, a los disparos, sí. Las contusiones es un poco... relativo. Venga. Toma. Toma ahí. Bollica. Ven para acá, bollica de los cojones. Toma ahí. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. La verdad es que he jugado bastante mal, he gastado toda mi esta, pero bueno. Dinero. Sangre, sangre, sangre. Vale, y parece que no hay ningún enemigo por aquí. Botellas de alcohol. This key will surely grant me access to the basement. Ya podéis imaginar que si por aquí arriba está así y me saca de... ah, vale, ahí está. Toma ahí, bollica. ¿Cómo te las comes? ¿Cómo te las comes? ¡Ah, tío! Toma ahí. Oye, chao. Te devuelvo el favor. Toma ahí. Toma ahí. Y bollica. Y muerta. Ya me parecía a mí que sacaban el arma por algo. Me he curado. Y todo eso. Balas, cartuchos de escopeta, pero sin escopeta. Y balas de pistola. A ver, vale. Mano izquierda, pistola. No está recargada, con lo cual tengo que... vale. Vamos allá. No sé dónde se ha escondido ese Skull. A lo mejor está la parte de arriba. También puede ser eso. Vale. Hay que recordar. Muestra de sangre reutilizada líquida, bien. Toma. No me acaba de joder vivo. No quiero bajar abajo. Bueno, ya sé lo que hay, pero no quiero bajar abajo. Vale. Vamos a bajar abajo. Ya que quieren que bajemos abajo, vamos a bajar abajo, joder. Resistencia... ¿Por qué todos son resistentes a armas contundentes, tío? These skulls feed from corpses and the husks of Pues nada. animals. They're not out of blood. Toma ahí, bollicao. Toma ahí, bollicao.
Toma ahí, muerto, joder, muerto. Había otro, ¿no? Había otro, digo yo. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Ven para acá, bollicao. Muerto. Lo he hecho de puta madre. Lo he hecho de puta madre. De puta madre que lo he hecho. Lo he hecho de puta madre. Toma. Ven para acá, anda. Ven para acá y me lo explicas. Ven para acá y me lo explicas. Toma. Y muerto. Eso es decir, te clavas una estaca y la palmas. Bueno, vamos a... No me gustan los sustos. Voy a ser sincero con vosotros. No me gustan los sustos. Pero bueno, vamos a acabar esta misión. Cuando acabe, acabará. Cuchillo de listón usado. Detalles. Has conseguido un nuevo tipo de arma para mano izquierda. Pulsa ahí para... Pulsa aquí para... Aquí para... Y pulsa ahí para absorber sangre directamente. ¡Hostia! Investigaciones locales. Hay una nueva investigación sobre ciudadanos. Dispone, pulsa A para abrir el menú y seleccionar. Muy bien, muchas gracias. Investigaciones sobre ciudadanos. Aquí puedes ver las investigaciones sobre ciudadanos organizados por distritos. Puedes empezar una nueva investigación de ciudadanos y rastrearla con X. A continuación, accede a tu mapa para localizar el área que debes explorar. Vamos, que para no que... Más dura será la caída. Misión de ciudadano. Y desconocido y desconocido. Pero todo va a según este. Muy bien. Detalles. He leído el informe del Dr. Tippers sobre la muerte de Samuel Connor. No me convence demasiado. Tal vez debería llevar a cabo mi propia investigación para determinar la verdadera causa de la muerte del paciente. Consulta médico forense del hospital Pembroke. Informe de investigación. Difunto Samuel Connor. Raza caucásico. Varón, 39 años. Dirección desconocida. Ocupación pescador. Tipo de muerte natural. Causa probable de muerte. Neumonía avanzada por consideración pulmonar causada por virus gripe española. Auxiliar es de análisis Dr. Corcoran Tipples. Enfermera Gwyneth Branagan. Nombre y firma del médico forense Dr. Corcoran Tipples. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Se han zampado It's con locked. bonica. Básicamente. Es lo que me está diciendo, ¿no? Que se han cepillado. No me gustan los sustos. No me gustan los sustos. Venga, vamos para allá. Se me ha puesto chul... espera un momento. Las armas. Mi querido amigo. Mano izquierda. Tengo la estaca. O tengo esto. Cuchillo de listón usado. Cuchillo quirúrgico largo afilado. Armadura cuerpo a cuerpo. Mano izquierda. Detalles. Arma cuerpo a cuerpo. Mano izquierda. Cuchillo quirúrgico largo afilado. 3 de absorción de sangre. Me absorbe la sangre cuando utilizo. ¿Pero cuánto tiene de aturdimiento? Porque este 10 de aturdimiento y absorción de sangre.
Con esto no necesito aturdir, pero creo que voy a seguir con esto. Vale, vamos para allá. ¿Dónde está el pavo? Que os lo explico. ¿Yo estoy en ataque? Esquivo. Vale, ya entiendo. Eso es un problema, eso es un problema. Toma ahí. ¿Cómo te lo has comido? No me queda sangre. Necesito 13 segundos para recargar. No. Espérate. Ven aquí, bollicao Tokio. Toma ahí, payaso. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Tampoco exageremos. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Vale. Más materiales. Armamento. Las puertas están cerradas. A ver. Para analizar. Tienes suficientes ingredientes para elaborar un remedio de estamina para el fatigue. Suero revitalizante diluido. Sí, tengo suficientes ingredientes, pero... Fórmula enigmática. Esta fórmula escrita en un trozo de papel parece compleja. Hay que analizar. Muestra de sangre concentrada líquida. Una pequeña dosis de sangre concentrada líquida que puede utilizar en elaboración de sueros sanguíneos para vampiros. Y con esto regenera 60 puntos de sangre al instante. Suero revitalizante diluido, vale. Pues con esto ya. Tratamiento para el agotamiento. Y tengo todos los ingredientes. Interesante. Vale. ¿Puedo mejorar esto? Necesito pieza empuñada corriente y machete usado. Oh, ya tengo machete usado. Esto lo puedo mejorar. Pieza empuñada corriente diluida. 8 absorción de sangre. Bueno, está mal, ¿Ya está acá? ¿La puedo mejorar? Sí, la puedo mejorar. Más 15 aturdimiento. ¿Qué es eso, tío? La estaca está muy bien. Venga, voy a ir por el aturdimiento, que me gusta hacer bollicao. Ya está. Y para eso necesito piedras de empuñadura y una estaca. Vale, bien. Con esto... Aquí no hay datos, parece ser. Bueno, pues vamos para allá. Que veo que está muy animado atrás. A ver por qué estáis tan animados, hijos de puta. ¿Qué crees que no sé? ¡Toma! Ah, pensaba que la había... ¡No, tío! Ven para acá, bollicao. Que te lo debo. Muere, puto. Nada, recupero un poco de salud. Con sangre. Y bueno, ahí vuelvo.
¿No me dan nada? Pues nada. Tío, ¿por qué me salen más? Mira, ¿cómo salen más? Panda hijos de puta, tío. Panda hijos de puta, tío. Nivel 6, tío. No, tío, no. Tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado. Ven aquí, bollicao. Ven para acá, aquí, bollicao. Bollicao, ven para acá. Payaso, que es un payaso. Payaso. Muere, anda. Hello. ¿Por qué han aparecido más? Respuesta, ni puta idea, señoras y señores. ¿Por qué aparecen más? Ni idea. Pero yo me voy a alargar... Rápido. Rápido. Que no sé qué tengo. Bueno, no tarda tanto, pero... No me quiero pasar tanto como la otra vez. Sano, ¿sabes? Que cruces aquí y hay un montón de monstruos. Claro. Oye, sanísimo todo. Oye. Anda, ciérrate las puertas mágicamente solas. Por favor. ¿Ves? Nice. Bueno, ya habéis visto el combate, no es nada del otro mundo, el combate es más bien, este juego es por la historia. The flower's dying. It needs water. A ver, si me dices eso, he de suponer que tú puedes regarla de alguna manera. A saber cómo, pero bueno. Una botella de ginebra medio vacía. Ah, vale, reciclable. Ah, reciclable. Todo esto se puede reciclar, vale. ¿Por qué no se recicla automáticamente? Una pregunta que nunca sabré. Tratamiento para agotamiento, tratamiento para anemia, curar anemia. Tratamiento para el sepsis. Neumonía, resfriado. Elabora un tratamiento para el agotamiento. Ah, ahí pone. Para agotamiento, aquí está. El medicamento a dosis y la habitación del paciente. Vale, pues entrego esta medicina y yo creo que por hoy está bien. Sentidos. Ah, vale, desconocida. Desconocido. Ahí está. Pero por aquí dentro no es. Por aquí fuera no es. Es por dentro. Ahí estás. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls.
When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seems pressing. Enfermedades. Las enfermedades empeorarán la calidad de la sangre de un ciudadano. Usa la medicina adecuada para curarlo. Habla con el paciente en la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. I will not let you down, my boy. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Enfermedades. Pulsa para comprobar el estado de salud del ciudadano. Curar a un ciudadano aumentará su calidad de sangre y te proporcionará también mejorar su estado de salud en el distrito. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ofrecer remedio. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Lento agotamiento. RT para más información, experiencia y subida en Londres. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Pues... y preguntas personales... Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Pues nada. Momento. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Nada, para hablar con... habrá que hablar con esta. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Look, madre mía. She Look, charged you for a bed? Yes, Hija de and I puta. paid without question, considering the urgency of the situation.
I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. En su llegada... What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. Vale, pero yo creo que That's este ya lo he all that puesto. matters. Nada, ya lo he dicho. Se queda como recibieron. Y me ha hablado de su llegada y ya está. Puntos personales. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. I'm fine, thank you. Cautivar, para más información. Ah. Nada. Goodbye, Mrs. Goswick. Bueno, ya sé que... Ya sé que pagaron por esta habitación. Tentación de la sangre. No olvide la sangre de un ciudadano proporcionar impulso masivo en experiencia. Busca ciudadanos con un nivel de igual o inferior a tu nivel de cautivar. Elige sabiamente. Vamos, que devore, ¿no? Pero hoy no, en este capítulo no. Lo vamos a dejar por aquí en medio de... como si fuese recepcionista. Y ya subiré de nivel alguna cosa que otra. Bueno, me despido. Ya otra semana jugaremos al Vampyr. O si hay alguien que ve algún vídeo de estos, si lo quiere ver más seguido, que me lo comente en la caja de comentarios. Nada, que tengáis... que paséis un buen día de lo que queda. Y yo aquí me despido. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.